La lluvia impactaba con violencia sobre los restos de lo que alguna vez había sido Pueblo Boceto. En aquel sitio, solo quedaban algunos pequeños rastros de vida. Uno de estos era un Rhyhorn, portador del virus de la plaga, quien rondaba por las desérticas calles, en búsqueda de carne fresca. Desde la primera vez que fue infectado, aquel Pokémon no había detenido su paso incesante ante nada. La otra muestra de vida, era la pequeña figura de una chica, quien, también portadora de la plaga, abalanzaba sus brazos, una y otra vez contra la puerta de uno de los hogares del pueblo. Aquella chica, hasta hace poco tiempo, era conocida por el nombre de Shauna, y la casa a la que intentaba ingresar, era la de su mejor amiga. Aquella campeona y heroína de la región de Kalos. Serena era su nombre. En lo más profundo de su oscura habitación, Serena se ocultaba debajo de su cama. Temblores, sudor frío y falta de aire eran sus síntomas, pero Serena no estaba infectada por el virus de la plaga, sino que por algo mucho peor. El miedo. Aquella lluvia la había relajado lo suficiente como para dormir unos pocos minutos. En el mundo de los sueños, Serena recordó aquel último encuentro con Lison, el líder del equipo Flear, cuando el destino de la región, e incluso del mundo entero, pesaba sobre sus jóvenes hombros. Serena no entendía cómo aquel amable adulto, que alguna vez supo ser un aliado, se había convertido en una persona tenebrosa. Como ocurre en el sueño, aquel combate rápidamente dio un salto en el tiempo, y ahora Serena se encontraba recostada sobre los restos de la base del equipo Flear, en el misterioso pueblo de Cromlech. Calm, Benny, Trovato, Shauna y el profesor Sycamore la observaban preocupados, ya que el cuerpo de la entrenadora estaba decorado de algunas heridas, producto de aquel derrumbe que tomó lugar cuando el arma definitiva, con la cual Lison planeaba acabar con toda la vida en el planeta, falló por completo. Serena se despertó sobresaltada, y arrastrándose por debajo de su cama, intentó absorber todo el aire posible de la habitación hacia sus pulmones. La última vez que había tenido un ataque de pánico de tal magnitud, fue el día en que ella y sus amigos fueron condecorados tras eliminar al equipo Flear. Horas luego de aquella fiesta, en un callejón desértico, Serena vomitaba para luego perder el conocimiento. Lo que en un principio fue diagnosticado como una gripe estacional, pronto se transformó en un grave cuadro mental. Algunas sesiones con especialistas, al igual que con el profesor Sycamore, la hizo caer en cuenta sobre algunos recuerdos reprimidos. Recuerdos de cuando fue enterrada viva junto a Lison, y cómo tuvo que pasar varias horas junto al cadáver del villano antes de ser rescatada por sus amigos y los habitantes del pueblo Cromlech. Por varias semanas Serena no salió de su habitación. Ni siquiera cuando el equipo Flear intentó resurgir, pero fue rápidamente detenido por Calm y el resto. Ella jamás quiso ser una heroína. Un fuerte temblor devolvió a Serena a la realidad. Seguramente el trayecto de su viejo Rhyhorn se había cruzado con el de algún inocente Pokémon salvaje, cuyos restos seguramente estarían próximos a reposar en el estómago de aquella bestial criatura. Serena se levantó con algo de dificultad, acercándose hacia el único artefacto electrónico que estaba encendido, y que iluminaba parte de su habitación. Se trataba de una consola de alimentación, uno de los últimos inventos de la empresa Devon antes que el mundo llegara a su fin. Gracias a aquella consola, el equipo Pokémon de Serena, que se mantenía dentro de sus Pokébolas, podía dotarse de todo tipo de nutrientes sin tener que salir al exterior. La barra de energía de aquella consola señalaba que ésta estaba próxima a apagarse, algo lógico puesto que el pueblo llevaba 2 semanas sin electricidad. Serena observó una polvorienta caja, colocada cerca de su cama. Era la caja con la cual la consola le había llegado por correo, justo en los primeros días en que los canales de noticias se hacían eco sobre un misterioso virus que pudría los órganos internos de los Pokémon y acababa rápidamente con sus vidas. Aquella mañana, luego de ser obligada por su madre a desayunar, Serena se quedó absorta observando los acontecimientos en todo el mundo. Como aquel virus traía dolor y pena, no solo a los Pokémons, sino a sus entrenadores, que quedaban huérfanos de ellos. Frogadier, el Pokémon que el profesor le había regalado para que la ayudase a lidiar con su estrés postraumático, entró contento por la ventana de la cocina.
Él, al igual que el resto del equipo de Serena, compuesto por Chestnut, Talonflame, Pangoro, Malamar y Sylveon, habían pasado gran parte del día jugando en las rutas cercanas, al mismo tiempo que ayudando a Frogadier, quien hasta hace solo 2 días atrás era un Froakie, a subir de nivel. La rana acuática saltó sobre el regazo de su nueva entrenadora, pero Serena, en un arranque de miedo, tomó las pokebolas de su cinturón y guardó a todo su equipo, para jamás volverlos a liberar. No podía perderlos por culpa del virus. Durante aquellos oscuros días de muerte y confusión, no solamente los Pokémon y sus entrenadores fueron víctimas de la plaga, sino que también algunas ciudades importantes de la región, como Luminalia, que se sumió en una crisis económica nunca antes vista y que, producto de las estrictas cuarentenas que regían en todo el mundo, gran parte de sus negocios debieron cerrar sus puertas. Muchos entrenadores, furiosos por las muertes de sus Pokémon, se habían unido con el único objetivo de cazar a Yveltal, aquel Pokémon que las leyendas antiguas culpaban de causar la muerte de casi todos los habitantes de Kalos hace cientos de años. Incluso estos mismos entrenadores, rogaban por la aparición de su contraparte, Xerneas, para que pueda revivir a sus Pokémon. Pero fue cuestión de días para que estos entrenadores encontraran los cadáveres de ambos legendarios, pudriéndose en una de las rutas. Ni siquiera ellos habían podido librarse del virus de la plaga. Algo similar ocurrió con Sigarde, quien, tras sentir el dolor y sufrimiento de los Pokémon, emergió de su escondite, para rápidamente caer víctima del virus. Serena, quien conservaba breves recuerdos de la ceremonia funeraria televisada, donde los cuerpos de los 3 Pokémon fueron cremados, agradeció que aquello hubiese ocurrido, ya que un tiempo luego, cuando la plaga mutó en una cepa agresiva, y de alguna forma reanimó los cadáveres de Pokémon que habían muerto por culpa del virus, Serena tuvo varias pesadillas donde la versión infectada de Yveltal creaba un ejército de los muertos. Pero aquellas pesadillas no se comparaban con lo que estaba a punto de ocurrir. Si bien la mayoría de piedras mega evolutivas habían sido destruidas para evitar que ocurriese algo similar a la tragedia que atravesaba Galar con los infectados Dynamax, aquello no pudo detener el evento conocido como la mega destrucción, cuando varios Pokémon mega evolucionados, que combatían en torneos clandestinos en algunas partes de la región, se infectaron y conservaron aquella mega forma, con todo el poder que esta evolución temporal cargaba, y decidieron arrasar con todo a su paso. Serena recuerda aquella noche en que recibió el último llamado por videoemisor del profesor Sycamore. Este se encontraba junto a Calm, Benny, Trovato, Dialga y algunos líderes sobrevivientes como Astrid, Lem y Lino. Todos ellos habían unido fuerzas con un ancestral integrante de la realeza, apodado como AZ, quien, tras ver morir a su flote por culpa de la plaga, logró formular una máquina, similar al arma definitiva, para acabar con todos los infectados del mundo. Serena, quien por algunos momentos sintió el deber de formar parte del equipo que protegería a Z mientras activaba el arma, pronto desistió de su idea al enterarse que aquel artefacto debía activarse en Pueblo Cromlech, un sitio que le traía malos recuerdos, pero que, a la vez, era el único sitio de la región con una misteriosa energía ancestral que permitiría potenciar el alcance del arma al resto del mundo. Serena, con un fuerte dolor en su pecho, aún mantiene viva la imagen en su mente del rostro de decepción del profesor ante su negativa y como sus últimas palabras fueron: tus amigos te necesitan. El mundo te necesita. Algunos canales de televisión, que aún continuaban activos, habían transmitido todo el combate heroico entre la última esperanza de Kalos contra un grupo de infectados megas evolucionados, liderados por el Mega Lucario que en el pasado había pertenecido a Corellia. Serena no solo recuerda el dolor al ver a todos sus amigos morir, sino que también el orgullo que sentía de ellos, quienes, a los pocos minutos de enfrentar a aquel mega grupo, se dieron cuenta que para que AZ tuviese tiempo de activar el arma, debían sacrificarse. Las pinzas decoradas de sangre de un Mega Scizor, los chorros de ácido que emanaba un Mega Blastoise, al igual que las patadas decapitadoras de un Mega Blaziken, son solo algunos de los recuerdos entrecortados que Serena tuvo de aquel momento.
Lamentablemente, AZ no logró activar aquella máquina a tiempo, y tras Lucario arrancarle la yugular, este formó parte de un pequeño grupo de humanos que también parecían vulnerables al virus de la plaga. Hasta hoy en día, Serena se pregunta si AZ podría ser eliminado de alguna forma o si está destinado a rondar por el mundo como un infectado hasta el fin de los tiempos. Fue a la mañana siguiente de aquel trágico momento, que Serena despertó por los gritos de su vieja amiga Shauna, a quien le habían prohibido formar parte del equipo de AZ. Esta la despertó indicándole que Benny había sobrevivido y que llegó bastante malherido al pueblo. Serena, quien en aquel momento sintió el deber de abandonar su hogar para ver a su viejo amigo y acompañarlo en su recuperación, fue interrumpida por los gritos de la madre de Shauna, provenientes de la casa de ella. Su amiga, al oír a su madre en peligro, abandonó el sitio, dejando a Serena hundida en sus pensamientos. Benny había regresado al pueblo con una pequeña herida en su brazo, provocada por un infectado, y rápidamente todo el pueblo, incluyendo a la madre de Serena y Rhyhorn, sucumbieron ante la plaga. Shauna fue la última en sobrevivir, y desesperada golpeó la puerta de su amiga, rogándole que la dejara entrar, pero Serena aún no tenía el valor de enfrentar al mundo del exterior. Y así fue como su amiga, rápidamente atacada por uno de los infectados, continuó golpeando la puerta de Serena, para jamás detenerse. La consola de alimentación emitió un último pitido antes de apagarse por completo. Serena observó las 6 pokebolas de su equipo. Sin alimento del exterior, sus Pokémon morirían. La entrenadora se derrumbó contra la pared de su cuarto, donde lloró por un largo rato. Presa de la impotencia que sentía ante toda la situación. En medio de su llanto, ella rogó porque alguien la salvara, que algún entrenador o entrenadora llegara por casualidad al pueblo y la librara de Rhyhorn y Shauna, pero muy en el fondo Serena sabía la cruda realidad. Ya no quedaba nadie allí afuera. Cada minuto de angustia estaba acompañada por el golpeteo de los débiles brazos de Shauna, al igual que por los movimientos pendulares que daban las pokebolas, señal de que los Pokémon dentro de estas estaban ansiosos por salir una vez más. Serena, con sus ojos irritados por culpa de las lágrimas, divisó su viejo bolso de aventuras, que colgaba en uno de los extremos de su cama. Varios recuerdos volvieron a su mente, pero a diferencia de antes, estos no eran recuerdos retorcidos ni oscuros. Eran recuerdos de sus primeras aventuras, su primera medalla de gimnasio ganada, como Chespin saltó hacia sus brazos tras notar que ella lo había aceptado como su Pokémon inicial. Serena se levantó, por primera vez en mucho tiempo, con una actitud decidida. En su viaje como entrenadora, Serena había contado con sus viejos amigos para apoyarla en todo momento, pero esta vez ella no estaba sola, tenía otros amigos con los cuales contar. Sus Pokémons. El estallido de los vidrios de la habitación de Serena llamó la atención, no solo de Shauna y de Rhyhorn, sino que también de algunos infectados que rondaban sin rumbo fijo en las afueras del pueblo. Chestnut fue el primero en tocar el suelo, luego fue acompañado por Pangoro, Malamar, Talonflame y, por último, el pequeño y alegre Frogadier. Chestnut y Pangoro se dedicaron una mirada cómplice, y ambos clavaron con violencia sus patas en el rocoso suelo, de donde extrajeron un pesado bloque de tierra. El arma que usarían para contraatacar a su viejo amigo Rhyhorn, que corría a toda velocidad contra ellos. Malamar por su parte, preparaba algunos trucos psíquicos, con los cuales confundir a la criatura, al igual que tomar provecho de su falta de consciencia. Por el lado de Frogadier, este preparó su ataque de piedras envueltas en burbujas, con las cuales dispararle a Rhyhorn, para desprender lentamente su carne. Y para evitar ser atrapado por la criatura, Talonflame se encargaba de cargarlo a varios metros de altura. Shauna lució confundida por una fracción de segundo, al notar cómo la puerta que llevaba golpeando por tanto tiempo, finalmente se había abierto de par en par. La joven ingresó al oscuro hogar, haciendo eco en sus paredes con sus gruñidos. Shauna se detuvo unos segundos al observar a su vieja amiga. Serena iba acompañada de su Sylveon. Serena permitió que las lágrimas nuevamente abandonaran sus ojos, mientras en su mano sostenía con dureza un cuchillo de cocina. Siempre serás mi amiga, murmuró Serena con una amarga sonrisa.
Shauna simplemente le devolvió el cumplido con un agresivo gruñido mientras corría a toda velocidad para abalanzarse hacia su presa. Sylveon tomó la delantera, y aprovechando una de sus habilidades innatas, logró calmar parte del espíritu de aquella infectada humana, confundiéndola y haciéndola mover con lentitud. Un último proyectil de Frogadier dio de lleno en el cráneo rajado de Rhyhorn, dándole finalmente su descanso eterno. Los 5 Pokémon se colocaron uno al lado del otro, aguardando con impaciencia a que de aquella puerta entreabierta, surgiera la figura de su entrenadora. Chestnut fue el primero en sonreír al notar cómo Serena, luego de mucho tiempo, finalmente pisaba el exterior. La entrenadora, junto a su Sylveon, se acercaron al resto del equipo. Serena dio un fuerte suspiro y giró su cabeza por última vez hacia su viejo hogar. Ella ya no tenía nada que temer. A lo mejor aún no es demasiado tarde para proteger esta región, pensó para sus adentros, mientras que, junto a sus amigos, abandonaba Pueblo Boceto. Chestnut fue el primero en notar las pisadas a la lejanía de una extraña figura que los acechaba. Serena, tras ser alertada por medio de una tensa mirada de su Pokémon, le ordenó a sus Pokémons que se mantuvieran en guardia. La joven entrenadora, con un tono de voz serio y amenazante, dio un grito de advertencia a la persona que los estaba siguiendo. Que se mostrara o que sufriera las consecuencias. Una figura masculina, envuelta en una capa decorada de sangre seca y lodo, levantó sus brazos en señal de paz, mientras surgía de entre los arbustos. La capa cubría gran parte de su rostro, y no le permitía a Serena ver de quién se trataba. El hombre le preguntó a Serena, si ella era la actual campeona de la región de Kalos. Serena, aún en la defensiva, le respondió que sí, exigiéndole saber por qué la estaba siguiendo. El hombre se quitó su capa, revelando su rostro. Uno que a Serena le parecía familiar. Mi nombre es Azul. Hace mucho tiempo fui campeón de la región de Kanto y actualmente me desempeñaba como líder de gimnasio. Actualmente me encuentro buscando campeones de todas las regiones. Mi idea es que, si todos formamos un equipo, podremos devolverle la paz al mundo. ¿Cuento contigo, Serena? Azul le sonrió a la joven, extendiendo su mano. Serena lo pensó unos segundos, para luego sellar su compromiso devolviéndole el saludo al joven. Haré todo lo posible por ser la heroína que el mundo necesita.